Me pareció la primera tarea, era bien fácil, ¿verdad? Daba para entender. Bueno, si de repente ustedes ven entrecortada, no se preocupen porque todo lo que yo voy diciendo se va a grabar y después voy a alzar. Mañana seguro ya va a estar en la plataforma de ustedes para que vayan revisando nuevamente lo que les digo hoy. Vamos a admitir, vamos a esperar 5 minutos y después ya empiezo a explicar y a seguir admitiendo a la gente. Entonces, ¿qué tal las vacaciones? Cecilia desde su guardia, hipofocando. Bueno, hola Fabi, se nos llora más. Este está Hola, más Beto. difícil que fisiología. Hola, ¿cómo están? Ya Bien, bien. vamos admitiéndole a la gente. ¿Cómo puedo hacer que otra persona sea la que admita a los participantes? A no ser, vamos a silenciar. Ahí sí me escuchan bien, ¿verdad? El iPad creo que era el que... Sí, Sí, sí. Las unidades que vamos a desarrollar son las mismas que hubieran desarrollado en el año lectivo de manera presencial, pero lógicamente que vamos a tener que acortar. Entonces yo les voy a alzar las unidades de acuerdo al libro que estamos utilizando. Generalmente va a ser más de Farreras, aunque también vamos a estar utilizando Harrison, porque de repente es más fácil de comprender Harrison y hay unidades que son más fáciles de comprender en Farreras. Entonces, de acuerdo a la dificultad, yo voy a ir eligiendo cuál vamos a utilizar. Les paso y les hago un resumen de acuerdo a eso. Lo ideal va a ser que ustedes lean, que descarguen esa guía de trabajo que vieron al comienzo y sigan las instrucciones. Entonces, leer, mirar la explicación del PowerPoint y responder a las preguntas. Es autoevaluación y una evaluación. Entonces, todas las personas que respondan ya ganan sus puntos, no importa si están mal, pero tienen que hacer ese trabajo de manera individual
y solo por esta semana, porque la plataforma no estaba funcionando adecuadamente, es que se postergó o prolongó la fecha de entrega, pero generalmente yo quiero que entreguen en su hora de clases, entonces van a tener que acostumbrarse a sentarse y a leer en esas 4 horas que tenemos de clase teórica, y después los viernes a la tarde estaríamos nosotros cerrando el capítulo. Entonces lo ideal va a ser que lean, por eso compartan con sus compañeros y lo que ahora les voy a decir. Toda participación de ustedes va a valer puntos. Entonces, poner el nombre en el foro de asistencia de los días miércoles creo que era, miércoles, viernes, sí. De los días miércoles a la tarde, colocar el nombre vale 2 puntos. Viernes a la tarde, colocar el nombre vale 2 puntos. Escribir en el foro de dúvidas les va a valer 1 punto. No importa si no dudaron nada, por lo menos escriben, Ochima, se comprende la clase, doctor, me gustaría que vos se fali más forchi, pero eso ya va a ser un poco difícil. Bueno, entonces, o señor está gordo, ¿verdad? Pero eso no. Entonces, con tal de participar, ganan otra vez 1 punto. Luego, si alzan de manera correcta, yo les puse que tiene que ser en formato de OCX, o sea, en formato Word, alzar el archivo, y ya les alcé también, digamos, cómo debería ser esa tarea. Entonces, responden ahí su autoevaluación y al caso clínico que tenemos y alzan. Con eso ustedes ya ganan 5 puntos. Entonces en la semana ustedes ganan 10 puntos por su participación. Luego vamos a tener 4 clases, completamos las 4 clases y vamos a tener una parcial. Entonces mi idea es que con la parcial, o sea, con las 4 clases ustedes van a ganar 40 puntos y con la parcial van a ganar 60 puntos. Entonces encerramos un mes de trabajo con 100 puntos. Vamos a tener entonces 5 semanas, o sea, perdón, 5 meses, 20 semanas. En 5 meses vamos a tener 500 puntos. Entonces solo queda ya en ustedes perder muchos puntos porque se les está facilitando. Van a ganar ya por solo participar 40 puntos en cada semana. Entonces va a depender mucho de la capacidad de sacrificio que tengan, porque cada uno va a tener que hacer su trabajo. Es lo ideal. Las personas que se aferran en el trabajo del otro ya van a dejar de leer, entonces no van a tener esa capacidad después de resolver los problemas que vamos a tener en la parcial, porque en las parciales sí ya quiero hacer tipo casos clínicos, entonces ustedes tienen que tener una buena comprensión. Entonces, para tener esa buena comprensión, hay cosas fundamentales que ustedes tienen que saber sí o sí de cada unidad. El concepto de esa enfermedad, concepto, etiología, o sea, qué es lo que causa esa enfermedad. Entonces, concepto, etiología, qué causa esa enfermedad, epidemiología, a quiénes afecta esa enfermedad. Si afecta más a mujeres, si afecta más a hombres, si afecta más a niños, si afecta más a adultos mayores. Esas son las cuestiones que ustedes tienen que ir englobando y saber bien. Y lógicamente la clínica, que es signos y síntomas de esa enfermedad. Y luego, generalmente diagnóstico también se pide, pero el diagnóstico es netamente clínico, entonces nosotros podemos preguntarles de repente métodos auxiliares de diagnóstico, y entonces ustedes colocan, como en el caso del ACV, tomografía axial computarizada. Entonces eso sería una respuesta, ¿ven? Respuesta simple, no se les va a preguntar cómo sale porque ustedes ya tuvieron imágenes, entonces yo no me voy a meter en esa parte, si es hiperdensa, si es hipodensa. Esa parte de imágenes yo no me voy a meter, pero ustedes tienen que saber entonces por lo menos qué es lo que se solicita como método auxiliar de diagnóstico. Entonces, a tener en cuenta, generalmente en todas las patologías siempre se va a pedir lo mismo, y dependiendo de qué patología sea, se le va a dar un estudio de imágenes. O sea, siempre yo voy a pedir hemograma
tengo que saber si el paciente tiene anemia, tengo que saber si el paciente sufre alguna patología de crisis sanguínea, de coagulabilidad y demás. Tengo que, entonces siempre hemograma. Se va a pedir orina simple para ver si no tiene algún tipo de infección y también se suele solicitar, dependiendo ya del caso. Si es una neumonía, ¿qué se solicita? Unos rayos X, ¿verdad? Rayos X a nivel de tórax. Entonces, si es a nivel gástrico, generalmente es una ecografía lo que nos va a demostrar si hay o no líquido en cavidad, si aumentó el órgano de tamaño, si sus paredes son diferentes a lo normal. Entonces, ustedes van a tener en cuenta eso, que cada patología tiene, digamos, su método de diagnóstico auxiliar en imágenes dependiendo de esa patología, porque yo una ecografía a mi cráneo no le voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque las ondas no van a atravesar, sobre todo mi cabeza que es enorme, ¿verdad? Le voy a tratar de hacer, no va a atravesar, no se va a ver nada. Entonces va a tener que ser como por una tomografía axial computarizada. Entonces, eso, a tener en cuenta, concepto, etiología, epidemiología, la clínica de esa enfermedad y el método auxiliar de diagnóstico. En esos, ese sería el esquema que ustedes tienen que seguir. Y después, lógicamente, eh, ver el material de lectura que yo les paso, mirar el video donde les trato de explicar, ¿verdad? Hubo un error ahí en el video que yo no me di cuenta y después cuando volví a escuchar recién me di cuenta. Decía, nosotros los médicos tenemos que saber y las personas normales. Y nosotros no somos anormales, sino que las personas comunes, quería decir, y también va a sonar mal, ¿verdad? Pero quería decir la gente que no estudia medicina, que tienen que saber esos signos y síntomas de cuando una persona de repente no te habla, no puede mover una parte de su miembro o ven que la cara le queda como si fuera que se está cayendo. Entonces son signos y síntomas de alarma que deben ser inmediatamente evaluadas por un médico, llevar a emergencias y cuanto más pronto se le diagnostique, se le valorice a ese paciente y se le haga un buen tratamiento, el paciente va a recuperar, porque cuanto más se tarda, las neuronas van a morir, como aparece acá en el fondo, van a morir. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esa parte del tejido nervioso no va a funcionar y una parte importante, si llega a ser una parte importante, el paciente no va a tener después la capacidad de volver a hacer funcional esa parte de su organismo. Entonces creo que ya están 60. Vamos a ir hablando de lo que es, cuál es la importancia. Nosotros el año pasado en fisiología hablamos que sin nuestra corteza cerebral o sin el sistema nervioso central, seríamos simplemente plantas observando y esperando, o sea, ni siquiera vamos a tener la capacidad de observar. Vamos a estar nada más ahí, acostados en algún lugar esperando que alguien venga a cambiarnos la ropa, a bañarnos, a limpiarnos, a alimentarnos. Seríamos simplemente vegetales. Entonces, gracias a nuestro cerebro, nosotros somos capaces de relacionarnos con nuestro medio ambiente. Entonces, un órgano bastante importante que nos ayuda a relacionarnos con el ambiente y interpretar todo lo que está ocurriendo. Recibimos la información de afuera, entonces interpretamos y le guiamos a nuestro cuerpo o a nuestros sentidos a una respuesta a esa información. También nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el sistema encargado de evaluar y mantener en una homeostasis la parte respiratoria, la parte de la presión arterial, la parte de avisarle a a nuestras glándulas que liberen hormonas si es que de repente hay una hipotensión arterial, le avisan a las suprarrenales que liberen la noradrenalina, que va a hacer que aumente la presión arterial. Entonces, todas estas funciones son cumplidas por el cerebro, el órgano principal. Y el cerebro, nosotros tenemos que tener en cuenta que de todo el peso de nuestro cuerpo, normalmente solo equivale al 2%.
Entonces, este órgano que está acá, el mío seguramente va a equivaler un poco más a cabezón. Bueno, este órgano equivale solamente el 2%, imagínense, pero consume el 20% del oxígeno total de todo el cuerpo. Entonces, él es pequeño, pero necesita mucho más porque no tiene la capacidad de almacenar como otros órganos. Ella no es capaz de almacenar oxígeno y no es capaz de almacenar glucosa. No tiene depósitos, como en la parte de los músculos, por ejemplo, que pueden almacenar glucógeno, o sea, glucosa en forma de glucógeno. El tejido nervioso no. Entonces el tejido nervioso tiene que estar constantemente irrigado. Debe haber un flujo sanguíneo constante. Si existe algún tipo de obstrucción, vamos a sufrir, y si no se resuelve enseguida esa obstrucción, vamos a tener signos y síntomas focales o difusos a nivel nervioso. Entonces es importante que las neuronas reciban el oxígeno y que las células gliales, ¿se acuerdan? Que son las células que sirven de sostén, que es como el entramado que le ataja a las neuronas y le da la alimentación y le protege a las neuronas de cualquier tipo de cuerpo extraño, digamos. Estas células gliales también deben estar bien nutridas para satisfacer las necesidades de ese tejido nervioso y que el tejido nervioso entonces pueda resolver cualquier problema a nivel del organismo. Entonces, es importantísimo. Les decía, el 20% del oxígeno consume. Y nosotros tenemos una presión arterial media. Si hay una variación entre 60 milímetros de mercurio y 140 milímetros de mercurio, igual en todas esas variantes mi tejido nervioso sigue recibiendo la misma cantidad de flujo sanguíneo. Pero si se reduce más de 60 milímetros de mercurio la presión arterial, en ese caso, ¿qué ocurre? Va a haber una hipoxia debido a la isquemia. Va a sufrir una hipoperfusión mi cerebro y va a disminuir el flujo sanguíneo. Va a entonces dañarse ese cerebro. En cambio, si pasa los 140 milímetros de mercurio, que mucha gente ya toma como normalidad, va a ocurrir un edema vasogénico. ¿Qué significa eso? Que los capilares van a sufrir la presión de la fuerza, digamos, de la sangre, entonces va a empezar a derramarse el líquido a nivel del tejido nervioso y eso también puede provocar signos y síntomas en el paciente. Va a hacer que le duela la cabeza, ¿por qué? Porque va a aumentar la presión intracraneal. Si eso no se resuelve, ¿qué va a ocurrir? El paciente puede llegar a tener un derrame. Entonces, la hipertensión arterial es nuestra peor enemiga. Si se les pregunta a ustedes, entonces, ¿cuál sería la etiología que puede llegar a causar una enfermedad vascular cerebral o un ACV? Ustedes tienen que decir hipertensión arterial. Tanto la parte isquémica como la parte hemorrágica sería la hipertensión arterial la que pueda provocar o llegar a causar ese sangrado o esa isquemia. Entonces, ¿se acuerdan que por semiología que tenemos dos hemisferios que están conectados por la parte central que se denomina cuerpo calloso, que eran unas vías, y la parte izquierda generalmente es el lóbulo que, o sea, el hemisferio que controla a la mayoría de las personas. El 80 al 85% de las personas somos diestras y el restante son siniestras, no en el sentido maligno de la palabra, ¿verdad? Sino de izquierda. Entonces, los diestros somos controlados por el hemisferio izquierdo y los siniestros son controlados por el hemisferio derecho. Entonces, generalmente nosotros vamos a ver que se daña más el hemisferio izquierdo. Les voy a ir viendo una posible causa de eso. Y es donde nosotros tenemos todos los, ¿se acuerdan? Los núcleos, el área de Broca, el área de Wernicke, el,
el área motora visual. Entonces, si eso se daña, lógicamente que el paciente no va a poder o ver, va a sufrir una ceguera que vimos ahí en que se escribe como amaurosis, que puede ser fugaz, vuelve, si hay nuevamente un flujo sanguíneo, el paciente va a volver a ver, pero si no se resuelve ese flujo sanguíneo, el paciente va a quedar ciego. Entonces nosotros vemos, dependiendo de qué zona sea dañada, va a ocurrir o no algún tipo de signo o síntoma en el paciente. Disculpen, acabo de almorzar todo, entonces estoy con gases. Bueno, disculpen. Vamos a continuar. Si de repente se acaba el tiempo, volvemos a entrar al mismo link. ¿Está bien? Y continuamos. Vamos a tratar de ver todo el tema que ya tenemos ahí en el PowerPoint rápidamente. Entonces, estamos hablando de... les voy a mostrar la diapositiva para mostrarle algo importante de por qué el tejido nervioso, si es que llega a obstruirse una zona, igual puede llegar a, digamos, tener flujo sanguíneo gracias a este polígono de Willis, gracias a este pequeño círculo que tenemos acá. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay una obstrucción, por ejemplo, a nivel de mi arteria cerebral posterior, toda esa otra zona puede ir igual desarrollando que, o sea, no se evita solo porque haya una obstrucción acá, que la otra zona pueda llevar la sangre a mi tejido nervioso. Entonces es como un cinturón de seguridad que le protege al cerebro. Entonces, a veces los signos son transitorios, como vamos a ver en el caso de un AIT, que es un accidente isquémico transitorio. Entonces, existe una obstrucción en alguna parte, pero las colaterales vuelven a dar flujo sanguíneo, por lo cual ese tejido nervioso no se destruye. ¿Entienden? Eso es gracias a los territorios vasculares que nosotros tenemos. Entonces, nosotros debemos saber y bien esos territorios vasculares. Yo ya no les expliqué tanto, ¿por qué? Porque ya sé que ustedes por anatomía ya saben, ¿verdad? Ingresan en la parte lateral anterior, lo que va a nutrir es la arteria carótida interna. Va a tener sus ramas y en la parte posterior va a ser la arteria basilar, ¿verdad? La arteria basilar viene a, digamos, viene a nutrirse de las dos arterias vertebrales, izquierda y derecha. Entonces, las principales, las que van a formar el polígono de Willis, van a ser la arteria carótida interna y la arteria basilar. Luego nosotros vemos que dan ramas. Entonces la arteria basilar va a dar las arterias cerebrales posteriores, izquierda, derecha. Y estas arterias cerebrales posteriores van a dar las comunicantes posteriores. Entonces tenemos nuestra arteria carótida interna que va a dar la arteria comunicante anterior. Entonces, este círculo se le conoce como polígono de Willis y es importante porque gracias a ella no todo el tejido nervioso llega a sufrir si es que hay algún tipo de obstrucción de flujo sanguíneo. Entonces, las arterias carótidas, por ejemplo, van a dar origen, la carótida interna va a dar origen a la arteria oftálmica. Entonces, si de repente yo sufro de algún tipo de patología aterosclerótica que hace que mi carótida interna obstruya o se cierre el paso a la sangre, esa parte de mi hemisferio que no llega a ser irrigada por ella, yo puedo llegar a tener hemiparesia, o sea, dejar de movimentarme normalmente, tener una hemihipoestesia, que sería cuando yo tengo sensaciones diferentes a las normales, o sea, mi sensibilidad se ve alterada, o incluso puedo tener una ceguera. ¿Por qué? Porque la arteria oftálmica de ese lado no está siendo irrigado, entonces ese paciente va a tener una ceguera. La que irriga casi toda nuestra zona
cerebral es la arteria cerebral, o sea, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral media, perdón, que vemos acá, que está irrigando la parte lateral. Entonces acá, por ejemplo, la arteria cerebral anterior irriga la parte frontal. Entonces yo tengo que saber qué es lo que hace mi lóbulo frontal, cuáles son, en qué me sirve mi lóbulo frontal. Entonces yo les había hablado, digamos, básicamente en la diapositiva de lo que sirve. Es algo que ustedes ya debieron aprender, ¿verdad? Por oficio, pero es muy extenso. Entonces dice, para el control motor voluntario y preciso nos está ayudando ese lóbulo. También todo lo que yo aprendí de movimientos, porque nosotros no sabemos, no nacemos sabiendo correr ni agarrar cosas. Todo eso con el tiempo vamos aprendiendo, se almacena en, en el lóbulo frontal, sobre todo en el área motora suplementaria. Entonces también nos ayuda la parte de la personalidad y a resolver problemas complejos. Entonces, si mi área cerebral media o cerebral anterior deja de irrigarse, es el lóbulo frontal el que estaría siendo dañado y va a provocar en mí ciertos signos y síntomas. Entonces eso es importante que yo sepa dónde irriga y cuáles serían los signos y síntomas que podemos ver en otra imagen que tengo acá. En esta imagen, por ejemplo, vemos, ¿verdad? Tenemos la arteria cerebral anterior, sacamos la arteria cerebral media y tenemos la arteria cerebral posterior. Entonces, si se daña mi arteria cerebral anterior, lo que yo voy a tener es disminución, están todos hasta ahora, ¿no? Bueno, voy a tener una parálisis, dice, contralateral. Entonces sería, de acuerdo, así, el hemisferio izquierdo es el dañado, yo voy a tener hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque en la médula espinal existe una decusación. Todo la área motora viene y decusa en la médula espinal y se va hacia el otro lado. Entonces, mi lado izquierdo, si es el que no está moviéndose, probablemente mi hemisferio derecho sea el dañado. También dice acá, afecta a la corteza prefrontal si la arteria cerebral anterior es la que está siendo dañada y va a causar mutismo, pero no esa, que esa persona no pueda hablar, sino que sería que la persona parece que no tiene la capacidad de expresar sus emociones. Entonces se queda ahí de manera abúlica, o sea, simplemente se queda en una parte sin movilizarse ni nada. Entonces, eso sería. Reflejos arcaicos se refiere a reflejos de prensión, de succión, que son reflejos que nosotros tenemos al nacer. Entonces, esos serían los signos y síntomas que ocurren con el paciente de acuerdo a la patología o donde ocurre la obstrucción. Entonces, es importante que ustedes sepan esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nosotros vamos a responder, no todo va a ser así, ¿verdad? Pero vamos a responder casos clínicos. Entonces yo les voy a ir pasando casos clínicos en la guía de trabajo y después en el examen parcial también vamos a tener casos clínicos. Entonces acá, por ejemplo, si la arteria cerebral media es la que sufre la falta de irrigación, acá nos dice que va a ocurrir parálisis espástica de los miembros superiores y de la cara, dice. ¿Por qué? Porque el núcleo motor que tenemos, que hace que se movilice nuestro rostro con los ojos, tenemos en esta zona. Entonces, si no está irrigada, esa zona va a provocar que ese paciente generalmente lleve la mirada, o sea, los ojos y la cara hacia ese lado de la lesión. La afasia de Broca, acá dice afasia motora. ¿Cuál es la diferencia con la afasia de Wernicke o afasia sensitiva? El área de Broca ayuda a la parte motora, entonces ella es la que dirige cuál va a ser el movimiento de mi lengua, de mi glotis, de mi faringe, incluso de la cantidad de aire que yo debo sacar para poder producir un sonido o una palabra que sea entendible por ustedes.
En cambio, el área de Wernicke es aquella parte que me hace entender lo que ustedes me dicen, tanto en la parte hablada o auditiva o en la parte del lenguaje escrito. Entonces, si hay una falla acá en el área de Wernicke, yo no voy a comprender lo que ustedes me dicen. Es como cuando hacemos nuestros exámenes orales, ¿verdad? El profesor pergunta e vocês não compreendem a pergunta. Ficamos ahí olhando uno para otro. Bueno, también puede fallar la corteza auditiva, que va a causar alucinaciones o una sordera. Y acá en el lóbulo occipital nosotros tenemos el área de la visión, tanto la visual primaria como la secundaria, están juntitos ahí en el lóbulo occipital. Entonces acá nos dice, si la arteria cerebral posterior es la que deja de percibir o tener flujo sanguíneo, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una hemianoxia. ¿Y qué es la hemianoxia? Falo sozinho. Estão me ouvindo? Ninguém quer falar conmigo. Bueno, ¿qué es una hemianoxia? Vamos a dibujar acá el ojo. El ojo rojo porque hoy ya es sexta-feira, ¿no? Ya vamos a tener que salir a matar las neuronas que son vagas. Bueno, no abusen con el alcohol, que es una causa etiológica de probable ACV. Entonces, una hemianoxia sería una ceguera que solo se da en una parte de todo el hemisferio, o sea, el nervio óptico. Entonces, nosotros podemos tener, acá yo tengo dos ojos y tengo una hemianoxia, en este caso macular. La persona va a mirarle a otra persona, pero no va a poder reconocer la cara de esa persona, se le va a quedar como negra. Entonces va a ser incapaz, por ejemplo, de reconocerle a las personas. ¿Por qué? Porque tiene esta hemianoxia macular. En cambio, también puede ocurrir que esa persona tenga una hemianoxia, pero del otro lado. Entonces, hemianoxia hacia el otro lado, que solo va a ver la parte interna, pero va a ser incapaz de percibir. Eso serían las hemianousias. Entonces nosotros, disculpen el dibujo feo que les voy a hacer acá, pero ¿se acuerdan que teníamos un quiasma óptico? Entonces esto sería el quiasma óptico, que está muy mal dibujado. A ver, acá sería el ojo y teníamos dos tipos de cintillas. Entonces, dependiendo de dónde ocurra, digamos, la lesión, vamos a tener algún tipo de hemianoxia que puede ser homónima o contralateral. Homónima significa que yo estaría dejando de ver del mismo lado en un ojo como del otro ojo. O contralateral, cuando yo dejo de ver de un lado del otro ojo y otra parte del otro ojo. Eso sería. Entonces, dependiendo del tipo de patología que tengamos o de obstrucción del flujo sanguíneo, va a producirse uno que otro daño o signo y síntoma. Entonces, eso es lo que quería estar comentándoles ahora. Cosas que ustedes tienen que ver. Etiología, acá vamos a ver, bueno, enseguida culmina, vamos a hablar de accidentes vasculares isquémicos. Tienen que saber los factores de riesgo. Algo que siempre se pregunta y es algo de lógica es cuáles son modificables y cuáles son no modificables. Entonces, ven acá, factor de riesgo en el isquémico ya está hipertensión arterial. La hipertensión arterial es modificable porque yo puedo tratar. A veces una persona ya va a tener que consumir fármacos de por vida, pero es tratable y es, digamos, controlable. Una enfermedad cardíaca, dependiendo del tipo, también puede ser tratable o el paciente va a tener que hacer algún tipo de trasplante. La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es cuando el corazón trabaja de manera asincrónica, o sea, no tiene la misma ritmicidad que normalmente debe tener,
¿Por qué? Porque el corazón empieza a latir o a contraerse de aquí para allá. Eso causa que haya coágulos y esos coágulos van a parar generalmente al sistema nervioso, al flujo sanguíneo del sistema nervioso. El tabaco, no vamos a hablar de todo acá. Estenosis mitral es una disminución del 50% del calibre de un vaso sanguíneo puede llegar también a afectar gravemente. ¿Por qué? Porque va a disminuir el flujo sanguíneo a nivel nervioso. Infarto de miocardio, lógicamente, sobre todo si fue en los últimos 4 meses. ¿Por qué? Porque las paredes o la pared que ha sido dañada no tiene más capacidad de contraerse y eso hace que o ahí se formen coágulos o que el corazón no tenga la suficiente fuerza para lanzar la sangre hasta arriba. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y acá nos dice el tabaco. Una persona que deja de fumar recién a los 5 años va a tener la misma probabilidad de sufrir un accidente vascular de alguien que no fuma. Mientras fume, tiene un 10 a 15% de probabilidad de contraer esa enfermedad, un accidente vascular tipo isquémico o hemorrágico. Y si sos fumadora, sos mujer y consumís anticonceptivos orales, tenés aún más probabilidad de sufrir un accidente vascular tipo hemorrágico en este caso. Entonces atiendan las mujeres, no fumen, también los varones no fumen porque produce aterosclerosis en todos los vasos sanguíneos y esa aterosclerosis hace que disminuya 1 centímetro el amigo. Entonces no fumen. Los hombres ya saben a quién me refiero cuando digo el amigo. Entonces, potencialmente modificables, vemos que está la diabetes mellitus, la hiperhomocisteinemia y la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, yo diabetes mellitus ya no puedo modificar, es una patología que voy a tener siempre. Se acaba nuestro minuto, pero volvemos, ¿está bien? Vuelven a clicar en el enlace y volvemos. Les voy a esperar o ustedes siguen acá, no sé cómo es. Bueno, entonces, esa diabetes mellitus yo puedo tratar, puedo conseguir fármacos, puedo cambiar mi dieta, puedo cambiar mi sistema de vida, que el sedentarismo es una de las causas muy importantes también de accidentes vasculares, isquémicos, y las no modificables son la edad. Generalmente esta patología afecta a mayores a 65 años. Entonces, si yo tengo algún pariente que ya ha sufrido, probablemente desde los 45 años ya tengo que cuidarme más. El sexo. Bueno, estábamos hablando, mujeres no fumen, hombres no abusen del alcohol ni las drogas, porque sobre todo la cocaína, las anfetaminas pueden llegar a causar, las anfetaminas que ustedes consumen para ficar todo, ¿cómo se dice? Sarado o flaco, algunos para hacer dieta consumen anfetaminas, eso puede perjudicar a nuestro tejido nervioso. La diabetes mellitus, ¿por qué? Porque vamos eh, acumulando glucosa en lugares donde no deberían ser acumulados. Entonces todo eso va dañando y perjudicando un flujo sanguíneo normal. El alcohol, según algunos libros, una copa de vino por día protege al tejido nervioso, pero una copa, chiquitito, no una copa enorme. Entonces depende, ¿verdad? Todo lo que en realidad ustedes ahora tienen anatomía patológica en el 4.º año, ¿verdad? Ahora tienen anatomía patológica. En el libro de Robbins dice que todo lo bueno es posible de causar cáncer. Entonces imagínense, todo lo que me gusta a mí, churrasco, puede causar. ¿Por qué? Porque el, el humo del carbón puede llegar a producirme algunos cambios a nivel gástrico y ya me produce cáncer. El café también. ¿Por qué? Porque si yo consumo un café muy caliente, lastimosamente
esófago va a tener que adaptarse a eso. Al adaptarse va a sufrir una metaplasia que luego va a hacer que se olvide realmente, al cambiar nuevamente el epitelio, ya se olvida cómo debería ser normalmente y empieza a causar un esófago de Barrett, luego una neoplasia. Entonces, todo en exceso puede llegar a causarnos cáncer, dependiendo también mucho de la susceptibilidad del paciente. Entonces, estábamos hablando de que la diabetes mellitus puede llegar a ser controlada, pero ya es con un tratamiento para toda la vida, la dieta también ya es para toda la vida. Eso nosotros desde el primer momento en que asumimos que vamos a cambiar nuestros hábitos, tenemos que tener en cuenta que es algo para siempre. Si ahora yo me siento gordito y quiero bajar de peso, hago una dieta, pero no solo por 2 meses, ya tiene que ser de por vida. Entonces los días permitidos, lo que tiene que ser algunas veces nada más. Entonces teníamos nuestros factores de riesgo que estamos viendo acá. Y las no modificables, estaba diciendo la edad, el sexo, lastimosamente la edad ya no es modificable, salvo las mujeres que sí pueden modificar su edad. Epiada. La localización geográfica también. Hay mucho mayor factor de riesgo en personas afroamericanas de sufrir un accidente vascular tipo hemorrágico. Entonces es más difícil en las personas de raza caucásica, y la etnia también nos dice que interfiere mucho en eso. Entonces, eso sería los factores de riesgo. Luego nosotros, acá les voy a mostrar, vamos a hablar de la etiología. Con estas dos imágenes, o sea, perdón, tengo otra imagen que puse más adelante sobre la etiología de la enfermedad tipo isquémica o la enfermedad, el accidente vascular tipo isquémico. Y acá nosotros podemos ver lo que es de etiología aterosclerótica de grandes vasos o de los vasos que están dentro del tejido nervioso. Entonces, ¿qué es la aterosclerosis? Sería endurecimiento de un tejido. En este caso, ese endurecimiento se causa, ¿por qué? Por depósito de lípido. Ese depósito de lípido ocurre dentro del tejido conjuntivo de mi tejido vascular y eso no debería estar ahí. Entonces, ¿qué hace? Va disminuyendo la luz y haciendo que la sangre que va a fluir por ahí, digamos, empiece a coagular también y provoque una disminución o una obstrucción del flujo sanguíneo y eso provoca un infarto. Infarto debido a la isquemia. Los infartos ustedes van a ver también después en anatomía patológica, que siempre se dan en forma de cuña. Entonces, si te preguntan en anatomía patológica, te muestran así un órgano y te preguntan, ¿dónde crees que empezó ese infarto? Siempre busca el vértice. Acá, doctor. ¿Y por qué? Porque acá entraron los vasos sanguíneos y se expandieron formando capilares para nutrir todo ese tejido. Entonces, en el vértice de esa cuña o de esa pirámide es donde ocurrió el infarto. Una dica ahí para los que tengan clase con el doctor, con los docentes de anatomía patológica. Otra puede ser por una embolia. Esa embolia, ese coágulo puede ser de sangre, puede ser una pelochiña que se forma de grasa, incluso a veces puede ser aire o puede ser una vegetación bacteriana, sobre todo las que afectan a las válvulas y nuevamente a la válvula mitral, pueden salir e ir a obstruir el flujo sanguíneo, entonces nuevamente vamos a sufrir un infarto. Entonces vemos que tenemos de origen aterosclerótico, que puede ser de grandes vasos o pequeños vasos, de origen embólico. El de origen embólico acá, como nos dice, puede ser cardioembólico. ¿Por qué? Porque se originó la embolia acá en el corazón y fue a parar allá arriba. O origen cardíaco. ¿Cuándo va a ser de origen cardíaco? Acá nos dice, hay hipotensión y
Entonces, ¿qué ocurre? No hay suficiente flujo sanguíneo para el tejido nervioso y puede causar hipoxia e infartos. En este caso, si el corazón es el que falla, generalmente los infartos van a ser difusos, no va a ser focalizado como acá. Van a ser difusos, ¿por qué? Porque va a ser todo el tejido nervioso el que no esté recibiendo adecuadamente ese flujo sanguíneo. ¿Entienden? Me deja con C hablar. Bueno, entonces el flujo sanguíneo, si no se recibe debido a una causa más alejada del corazón, perdón, del tejido nervioso propio, del cerebro propio, va a causar eh, difusamente las alteraciones en el cerebro, no así cuando ocurre de manera localizada y va a ser focalizada por ello ese daño. ¿Entienden? Entonces, los accidentes cerebrovasculares vimos que se pueden clasificar en dos grandes, que son los tipos isquémicos. El 80 al 85% de las enfermedades cerebrovasculares son tipo isquémicas y el 15 a 25% son tipo hemorrágicas. Y acá tenemos la clasificación, que puede ser un accidente isquémico transitorio, que puede ser un accidente isquémico transitorio o ictus, que viene del latín que significa golpe, y los accidentes son golpes, son súbitos, nadie espera. Yo lastimosamente no puedo estar teniendo síntomas o signos de que me va a causar un accidente isquémico. A ver, ¿qué pasó? Entra un rato al chat, alguien, por favor, alejarme, dice. No sé si alguien lo está viendo. Bueno, esos accidentes isquémicos eh, pueden ser transitorios. ¿Cómo yo sé que es transitorio? Cecilia, ¿cuándo yo digo que es transitorio? Quando ele tem menos de 24 horas, quando dura menos de 24 horas. Y, muy bien, Stephanie. ¿Y otra cosa? E ele também não deixa a marca numa neuroimagem, numa Exactamente, se desaparece. Nosotros le buscamos, viene el paciente con, no tuvo la posibilidad de hablar, no tuvo la posibilidad de movilizar el brazo izquierdo o el brazo derecho, dice que quedó ciego de un ojo unos minutos, le hacemos todo el análisis, le hacemos incluso la valoración en el examen físico, probamos la fuerza, entonces le hacemos que apriete nuestra mano, hacemos que le hacemos todas las pruebas, él no tiene nada, le hacemos la imagen y no aparece nada, excelente, eso sería un accidente isquémico transitorio, en menos de 24 horas se resuelve, generalmente en una hora, puede ser más o menos. Bueno, y luego el ictus ya nosotros vamos a encontrar en ese paciente en la imagen que ha ocurrido un daño a nivel del tejido nervioso. Y luego nos dice que hay un ictus progresivo o fluctuante. En ese caso el paciente ya, digamos, ya tuvo su accidente isquémico, está hablando contigo, te está diciendo, yo soy hipertenso, generalmente ocurre a la tardecita, a la tarde. Ustedes tienen tardecita, ¿no? Casi de noche. ¿Por qué? Porque todo el día uno a la mañana despierta descansado, está tranquilo, después se va a su trabajo, empieza ahí a sufrir estrés, luego para la tarde, cuando ya va a estar oscureciendo, todo el cuerpo estuvo trabajando, todo el día estuvo muy estresado, va a tomar baño y en ese momento su presión arterial está ya por las nubes y le causa un accidente isquémico transitorio. Entonces puede ser encontrado por un pariente suyo desmayado cerca del baño. Del susto le agarra y le lleva a la urgencia junto a Cecilia. Cecilia le revisa, ¿verdad? Cecilia está en la urgencia, qué guapa. Bueno, le revisan ustedes, vuelve
tener conciencia, vuelve a hablar con ustedes, empiezan ustedes a hacer su examen, su interrogatorio, y el paciente de repente vuelve a sufrir alguna dificultad para moverse o para hablar. Entonces sería eso el progresivo, que va fluctuando. ¿Está bien? Está mal. ¿Está bien? Está mal. Entonces el paciente tiene que quedar en observación. Yo no sé si se quedó congelada ahí, parece que sí. Esther Rodríguez. Voy a poner otra vez. Picó así. Yo creo que sacó foto y fue. Bueno, los accidentes isquémicos. Perdón si yo estoy haciendo piadas sin grasa. Bueno, entonces tenemos la clasificación, ya hablamos de estas. Y la etiología también ya vimos en esa imagen. Puede ser aterotrombótica, causada por aterosclerosis, que es endurecimiento, cardioembólico. Acá nos dice trombos murales. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro corazón, como no está trabajando bien, puede llegar a provocar unos trombos, y estos trombos se desprenden del corazón y van y salen directamente por la arteria aorta. ¿Y qué ocurre? Este que está más hacia el lado derecho es el tronco arterial común o primario, ¿verdad? Después de ella sale la arteria subclavia derecha y la arteria carótida derecha, pero este es la arteria carótida izquierda, que se comunica directamente con el corazón, con la aorta, mejor dicho, y de ella generalmente es la que recibe y lleva ese trombo hasta alguna arteria que está en el tejido nervioso y provoca que haya una isquemia o un infarto en esa zona. Por eso, generalmente la parte más afectada es la parte izquierda, el hemisferio izquierdo. Entonces puede estar afectada, como dijimos, de la arteria carótida interna salen la arteria oftálmica, la arteria cerebral media, las arterias comunicantes anteriores. Y una enfermedad valvular sería cuando el paciente sufre de alguna eh, patología, sobre todo bacteriana, que es el Streptococcus, el que tiene mucha afinidad por nuestras válvulas y forma ahí vegetaciones, dice. Forma pequeñas, como si fueran estos trombos. Empiezan a formar deformaciones de la válvula y eso se desprende y va también allá a afectar arriba. Eso en cuanto a las enfermedades isquémicas. Entonces, cada una de ellas tiene cierto tipo de manifestación. ¿Qué es lo que vemos acá? Si la arteria carótida interna es la dañada, vamos a ver que provoca maurosis fugaz. ¿Por qué? Porque se ocluye la arteria oftálmica. Entonces, ese razonamiento yo solo voy a tener si yo recuerdo bien, ¿verdad? Cuáles son las ramas de esta arteria carótida, cuáles son los lóbulos que ella está, digamos, irrigando. Entonces, eso sería. Si tienen el estreptococcus, si tienen la capacidad de coagular la sangre debido a que son cuerpos extraños. Y cuando hay cuerpos extraños en la sangre, los glóbulos rojos y las demás proteínas generalmente chocan contra ellos, sufren algún tipo de lesión, y si el glóbulo rojo pierde su pared, hace que desprenda unos, como si fueran señalizadores para ir y acoplarse con otro glóbulo rojo, y empiezan ellos a acoplarse, perdón, y forman los coágulos. Su oficio patología, después el doctor Verdún, Francisco Verdún, el máximo exponente de la fisiopatología, les va a explicar muy bien. Acá estamos en cosas más grandes. Bueno, entonces en el fondo de ojo, bueno, yo le voy a hacer un fondo de ojo al paciente, le estudio y dice que se va a encontrar émbolos de colesterol en vasos retinianos. Entonces, a tener en cuenta que la dislipidemia en el paciente también puede causar una enfermedad vascular, o sea, la obesidad también es lastimosamente eh, una etiología a tener en cuenta de probable accidente vascular tipo isquémico. Entonces, si hubo una maurosis fugaz, dolor cervical y síndrome de Horner, dice
probablemente hubo una disección de nuestra arteria. ¿Y qué significa disección? Cuando la arteria se rompe, se corta. Entonces, eso ocurre cuando esta arteria tiene una debilidad de su pared. Antes era muy común eh, que sea causada por la sífilis, por ejemplo, la disección de la arteria aorta, sobre todo de la aorta a nivel más proximal del corazón. Entonces el paciente lógicamente que al sufrir eso moría. ¿Por qué? Porque es un gran vaso que si sufre un daño en su pared no va a ser capaz de retener la sangre, no va a ser capaz de hacerle llegar a todo el cuerpo y el paciente moría en horas, perdón, en minutos. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? pero ahí no sería un AVC hemorrágico por romper una arteria. Perdón, estaba hablando y no puse el micrófono. Solo que dice que si hay estos signos y síntomas en ese paciente, probablemente sea por la disección de la arteria carótida. No es que esto sea común en las enfermedades vasculares tipo isquémico del cerebro, sino que si asociamos amaurosis fugaz, dolor cervical y síndrome de Horner, probablemente esa sea la patología. Entonces podemos buscar qué es el síndrome de Horner. Dale, gracias. Bueno, entonces dice, generalmente este signo está causado por lesión del nervio óptico y los nervios simpáticos de la cara. Entonces el paciente sufre como tosis palpebral, ahí como le estoy mirando, y alguna dificultad de movilizar adecuadamente las facciones faciales. Entonces acá vemos lo que es la amaurosis o en este caso una hemianoxia. Generalmente la amaurosis, que es una ceguera de un lado del ojo nada más. ¿Por qué solo de un lado? Porque es una arteria carótida nada más la que es dañada. Y como les dije en la videoclase, es lo mismo que ocurre cuando nosotros queremos sacarnos una selfie y apretamos justo ahí donde está la cámara. Entonces aparece solo una partecita de nuestra cara. Si ocurre el daño en la arteria cerebral anterior, vamos a tener estos signos y síntomas. Entonces, es importante que ustedes, queridos colegas, futuros colegas, ¿verdad? Que ustedes, queridos estudiantes, tengan su cuaderno de resúmenes y hagan todas las palabras nuevas, que son varias que vamos a ver en este año, tengan anotado y tengan anotado cuál es el concepto de esa palabra. Entonces, paresia y plejía, por ejemplo, son parecidos o son similares. Paresia es la dificultad de mover adecuadamente una parte de mi cuerpo que yo tenía naturalmente el movimiento. Hipoestesia es cuando hay una alteración de la sensibilidad. Entonces yo siento hormigueo, siento algún tipo de entumecimiento, puedo sentir algún tipo de dolor y generalmente es contralateral y de predominio crural nos dice. Y se acuerdan que el plexo lumbosacro, por anatomía, es el plexo que, digamos, inervaba la parte sensitiva y motora del muslo anterior. Entonces esta parte anteromedial es la que va a estar dañado, o sea, va a estar con hipoestesia y el paciente va a sentir dolor. La paresia, cuando ocurre esa dificultad de movimiento, si es hemiparesia, es solamente la mitad de mi cuerpo. Si es, después ustedes van a ver que puede ser en varias partes, incluso llegando a la tetra, que es cuando no puedo mover ninguna parte de mi cuerpo. Entonces, también disminuye la actividad psicomotora. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral anterior es la que irriga mi lóbulo frontal. Entonces dice, el lenguaje también está dañado,
Y hay reflejos arcaicos, que son la aprensión, que es lo que a un niño nosotros le hacemos y somos felices, ¿verdad? Al recién nacido le pasas la mano, le pasas tu dedo y aprieta. Eso es un reflejo de prensión. O el reflejo de succión, o tiene rigidez paratónica, dice, casi de todo el cuerpo, por la lesión de las áreas motoras. Entonces puede llegar a tener apraxia o dificultad, o se olvida incluso cómo mover, si va a dar primero el paso izquierdo, el paso derecho, apraxia de la marcha. Y a veces dice tiene incontinencia urinaria por afectación del lóbulo frontal parasagital. Entonces volvemos acá. El plexo lumbosacro es la que va a llevar también un nervio que actúa sobre el esfínter, que está, digamos, siempre asegurando para que yo no me orine cuando mi vejiga está llena. Entonces, si eso falla, mi vejiga se llena y se va a descargar sin que yo le dé la autorización. Luego tenemos la arteria cerebral media. Dice que es el síndrome vascular más frecuente. ¿Por qué? Porque es la que está irrigando toda esta zona, es la más grande. Y lo mismo, causa hemiparesia, hemihipoestesia contralateral, y en este caso ya dice que es de dominio facio-braquial, o sea, de dominio de miembros superiores y de la cara. También puede causar una hemianoxia homónima lateral y una desviación oculocefálica. Entonces causa afasia motora, que es la de Broca, cuando la persona no puede pronunciar las palabras debido a que no tiene la capacidad de resolver esas cuestiones. También una afasia de Wernicke, cuando hay una dificultad de comprender tanto la palabra, o sea, la palabra oída o la palabra leída. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con el paciente. Se apagó mi PowerPoint. Esperen un ratito. Bueno, entonces nosotros vamos a ver estas patologías dependiendo de lo que ocurra en cada paciente. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va a ser diferente la zona donde ocurre el daño. Y eso es lo que ustedes tienen que lastimosamente manejar. Entonces yo voy a revisar nuevamente, digo por ustedes, voy a revisar mi libro de patología médica. Voy a revisar con ella mi libro de fisiología y mi libro de anatomía para recordar sobre todo cómo se conforma el polígono de Willis, y entonces de acuerdo a eso yo voy a saber cuáles serían los daños que va ocurriendo en ese paciente. Entonces estamos hablando de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que yo les decía que provoca sobre todo la fascia Wernicke. Entonces es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una conversación, ¿verdad? No podemos, digamos, evaluar tranquilamente al alumno, sobre todo porque nosotros les preguntamos algo y el alumno parece que no recuerda o no entiende o no comprende, ¿verdad? Una de las causas sería la falta de comunicación, o sea, la falta de comprensión del idioma, y otra la falta de comprensión de la propia pregunta, ¿verdad? Pero generalmente es la falta de comprensión de la pregunta misma, porque son preguntas muy fáciles. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Le pregunta, ¿cómo sigue usted? Y le dice, sí, gracias. Es algo que ocurre en un paciente que no tiene la comprensión de lo que se le está diciendo. Luego vamos a tener la arteria cerebral posterior, que yo les decía que es el lugar donde nosotros tenemos los núcleos visuales. Entonces va a provocar una hemianopsia, que es una ceguera. En este caso nos dice que va a ser contralateral, o sea, los dos lados laterales van a ser las dañadas y la parte macular no va a ser dañado. No sé si al Brasil ustedes llegaron a ver hacia las zonas donde viven, pero en Concepción, donde yo estudiaba medicina, había todavía esos carros, carumbé se le llama, puchados por caballo. Y para que el caballo no se asuste,
se le colocan, digamos, unas protecciones en la cara para que no tenga visión lateral. Entonces, si se acerca un vehículo al lado de ella, no se asusta, quedaría así la visión del paciente. No va a tener una perspectiva lateral. Entonces, todas estos signos y síntomas son los que yo debo ir manejando. Si ocurre en el sistema vértebro-basilar, ahí vamos a ver que también puede causar afecciones al núcleo, a los núcleos visuales, y también va a causar, dice, diplopía, vértigo, ataxia. ¿Por qué? Porque va a evitar que haya una comunicación normal de la parte motora del cerebro hacia la parte medular para que funcione correctamente. Entonces acá podemos ver este esquema. Esto sería el cerebro. La parte A sería el cerebro. Entonces la parte de un color tipo lila o clarito es la parte sensitiva. La parte verde es la parte motora. Entonces la parte azul también puede ser sensitivo motora, que va solo a la parte de la cara. Entonces, si no hay, digamos, una comunicación, si falta el riego acá, el riego sanguíneo, va a fallar la parte sensitiva y va a alterar la parte opuesta al lado de mi hemisferio cerebral. Estaría ocurriendo entonces una hemihipoestesia contralateral. La persona, como les decía, va a tener tipo adormecimiento, tipo hormigueo, o va a tener sensaciones que no son naturales para ese momento. Entonces, acá sería el mesencéfalo, la parte B, que también comunica el tronco del encéfalo. Esta sería la parte del tronco del encéfalo, que comunica. Acá tenemos generalmente la parte vegetativa o autónoma del cerebro, que es donde tenemos el núcleo vasomotor, que actuaba disminuyendo, aumentando la presión arterial, disminuyendo, aumentando la frecuencia cardíaca. Tenemos también el núcleo respiratorio y así en adelante. Entonces, dentro de un rato ya acaba nuevamente nuestra reunión y entramos otra vez. Bueno, entonces, acá el nervio facial, si es afectado, tanto la parte del cuadrante superior de la cara como del cuadrante inferior pueden ser afectadas, y si un paciente llegó a sufrir un derrame, generalmente se queda sin ningún tipo de marca o arruga en esa zona. Sería muy lindo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Después te habla y te habla solo hacia el otro lado. Sonríe y solo ese lado. Este lado se queda completamente como si fuera que le abusaron con la toxina botulínica para ese lado, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaría ocurriendo. Cada signo y síntoma depende mucho de la zona donde ocurre. Los infartos lacunares, dice, puede ser motor puro si se localiza en la parte anterior de la cápsula interna. Entonces esos vamos a ver mejor en la parte de hemorrágico. Puede ser sensitivo o solo perdemos la parte de la sensibilidad, o sea, sería la parte de los sentidos, en la parte sensitiva, el tacto y demás. Entonces hay una ataxia o hemiparesia si el infarto se localiza en el brazo anterior. Acá tenemos unos núcleos que nosotros deberíamos haber aprendido ya en fisiología, ¿verdad? Pero no está de más volver a agarrar el libro de Guyton y leer. Y la disartria es cuando yo no tengo la capacidad de pronunciar adecuadamente las palabras, o tengo una mano torpe. Dice, ¿por qué? Porque está dañado acá la cápsula interna. Dice, ¿y cómo es la mano torpe? Yo quiero agarrar algo que es frágil, lo rompo. O me excedo en la fuerza, paso todo, no llego hasta esa zona nada más. Antes de continuar acá, les estaba hablando del tronco basilar, por ejemplo, también irriga al cerebelo, perdón. Y el cerebelo tiene unas células de Purkinje que van controlando a medida que ya va avanzando un movimiento que yo hago naturalmente, va controlando y modulando para que yo no pase la fuerza con que debería agarrar ese objeto, y tampoco choque con ese objeto. Entonces,
si llega a dañarse, yo no voy a tener la capacidad de hacer correctamente ese movimiento y también voy a perder voy a tener vértigo, dice acá, pierdo el equilibrio, porque el cerebelo también le ayuda mucho al equilibrio, eso es lo que quería contarles. Entonces, todas las enfermedades nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por la historia clínica. ¿Y cuáles son los pasos para la historia clínica? Eh, Tenemos que interrogarle al paciente, cosa que va a ser difícil en un paciente que venga con el coma. Entonces le interrogamos a un familiar cercano o a la persona que vio el accidente, en ese caso el accidente cerebrovascular. Hacemos la historia clínica, hacemos interrogatorio, examen físico, examen de todos los sistemas. Análisis laboratorial para ver si el paciente no es un paciente que tiene hiperglucemia, para ver si el paciente no tiene alguna adicción, puede ser a cocaína o demás, y hacemos la tomografía axial craneal, que es por excelencia el método diagnóstico para la enfermedad vascular, cerebrovascular. Si nosotros sospechamos de un sangrado, sobre todo si es a nivel lacunar, infarto lacunar, ahí se hace una resonancia magnética, pero es muy complicado. Entonces acá vemos, por ejemplo, una parte hiperdensa o sea, está más blanco de lo normal, eso sería debido a un infarto lacunar. Entonces vemos la resonancia magnética. Después tenemos las enfermedades cerebrovasculares, que puede ser una hemorragia subaracnoidea, que generalmente afecta a la parte donde están las meninges, el subaracnoideo. ¿Y qué ocurre? Va a comprimir el cerebro y al comprimir el cerebro va a producir un efecto de masa. ¿Y qué va a causar ese efecto de masa? Que aumente la presión intracraneal. ¿Y cómo va a estar el paciente? Va a estar con cefalea, cefalea intensa, va a tener vómitos en proyectil. ¿Por qué? Porque va a querer el cuerpo disminuir la cantidad de agua que tiene para evitar ese sangrado, ese edema, y va a tener rigidez de nuca. ¿Por qué? Porque el movimiento va a hacer que la meninge se mueva y le va a ser dolorosa esa experiencia al paciente. También va a tener fotofobia. Va a tener fotofobia, ¿por qué? Porque estarán siendo comprimidos el nervio óptico. Casi lo mismo es si existe una hemorragia intracerebral. Entonces vemos acá la diferencia. La intracerebral o dentro del parénquima del cerebro es diferente. Esto va a causar también un efecto de masa. Generalmente es por traumatismo cráneoencefálico, o sea, cuando yo sufro un accidente. No es normal en jóvenes, a no ser que ese joven tenga un aneurisma. Entonces, ese aneurisma, si se rompe, ¿qué son los aneurismas? Si el aneurisma se rompe, acá estamos. Tenemos esto, son como sacos que se forman debido a una patología que deforma el tejido vascular. Generalmente, y volvemos, es por una hipertensión arterial no controlada, que la fuerza del flujo sanguíneo excede a la fuerza que puede controlar ese tejido, y entonces se forman estos pequeños sáculos y estos sáculos se rompen y forman la hemorragia. Entonces, ven acá en el polígono de Willis puede haber en varias zonas. Si se rompen, va a provocar lo que yo les decía, un efecto de masa dentro del cerebro. ¿Y qué ocurre? Vamos completando eh, el diagnóstico. ¿Cómo se hace? Acá vemos que hay cefalea, como les decía, rigidez, fotofobia. Bueno, vamos a dejar esto, dejar de compartir y vamos a cerrar. Yo les decía, ¿qué ocurre? Como hay un efecto de masa, el cráneo no puede ir a otro lado, o sea, el cerebro no puede ir a otro lado. ¿Por qué? Porque el cráneo es una bóveda que no se relaja
entonces comprime al cerebro. Si hay sangrado, se comprime, aumenta la presión intracraneal y eso puede hacer que incluso el tronco encefálico salga por el agujero magno y eso provoque una hernia y provoque la muerte de mi paciente. Entonces eso es lo importante que ustedes tienen que atender. Si hay sangrado, si el paciente nosotros vamos a ver que en coma, sobre todo, que tenemos la escala de Glasgow para ver si el paciente está respondiendo bien, si tiene respuesta motora, si tiene respuesta verbal. Entonces nosotros mediante esa escala de Glasgow vamos a ver si el paciente o está muy dañado que ya necesita una intubación o podemos dejarle en observación. Entonces, enseguida se acaba, volvemos. Nuestra reunión para ir finalizando. Presión intracraneal en sangrado hemorrágico. También otra causa puede ser un tumor o una neoplasia dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque generalmente los tumores causan que haya nuevos vasos sanguíneos. Los tumores son células que no quieren morir, entonces provocan angiogénesis, o sea, ellos mismos empiezan a provocar nuevos vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos, como son débiles y producidas por una enfermedad, provocan un sangrado y pueden provocar una hemorragia dentro del tejido nervioso, dentro del cerebro y causar un accidente vascular tipo isquémico. Vamos a volver a la reunión. Voy a finalizar ahora y volvemos para finalizar y contarles qué tienen que hacer para ganar todos los puntos. ¿Está bien? Vuelvan a su link, por favor. Gracias por la paciencia. Yo comprendiendo lo que es la clase. Si les parece, si tienen sugerencias de cómo ir mejorando, vamos escribiendo en el foro de dudas. Toda participación, como les dije hace rato al inicio, vale puntos. Entonces, si participan, por lo menos escribiendo entendí todo, en el foro de dudas ya tienen un punto. Lo ideal es participar. Si ustedes encuentran otro material más didáctico que pueda enriquecer a la clase, también pueden compartir por ese foro. Entonces yo reviso y les digo, les apruebo. Entonces todas las dudas que tengan, lo ideal sería en ese día que leen y hacen la tarea, ya me envían. Entonces para la clase yo recalco esas dudas y hacemos la finalización. Creo que el horario es de 1 a 15 horas, ¿verdad? ¿Qué les pasó, Emilio? Hasta 15 horas. Bueno, entonces faltan 9 minutos. Mentira. No importa tanto eso. Nosotros vamos a empezar 1:30 y si sobrepasamos, no importa. Bueno, ahí ya tienen media hora que ya les consumí, ¿verdad? Pero como les decía, ya tenemos este contacto, vamos a estar mucho tiempo juntos y lo ideal es ir mejorando. Es lo que estaban pidiendo todos los cursos. Espero que estén teniendo la posibilidad de entablar este tipo de reunión con todos sus docentes. Entonces, si ustedes no consiguen, hablen con sus docentes y el docente de repente puede ser que tenga, la mayoría son personas que trabajan también así como ustedes, ¿verdad? Trabajan en hospitales y demás y de repente pueden ser llamados de urgencia para algún tipo de cirugía o demás. eh, Tengan la paciencia, pueden cambiar el horario, pero debe ser en la semana. Puede cambiar el horario de la reunión, pero debe ser en esa semana. Todos tienen que tener. Entonces, cualquier cosa, ustedes saben que pueden avisarle al docente primero o le avisan a su coordinador, al doctor Hugo. Entonces, él va a estar hablando con el docente para que se cumpla todo esto. Esta es la metodología que nosotros queremos que estamos implementando y queremos que funcione adecuadamente, que es la de que ustedes entren, hagan una lectura previa, hagan su autoevaluación, después nosotros revisamos las dudas que tienen y encerramos el curso en una reunión virtual. ¿Está bien? Esa es la forma que vamos a trabajar todas las semanas. Ahora yo estoy con gripe, con alergia, por eso escuchan hablar mi nariz. Disculpen. Pero esperemos que para la próxima semana ya estemos todos bien. Entonces creo que Rubia se comunicó conmigo, me dijo que ella es la delegada.
Sí, Rubia. Bueno, ahí Rubia les va a mantener informado de todo. Yo no anoté sus números, por eso le pedí a mi amigo Leonardo que le avise que hoy empezábamos 1:30 porque puse para las 2 horas. Vamos a empezar a las 1:30, ¿está bien? Entonces para las 3 ya terminamos. Y lo que les decía, todo tiene puntaje para ustedes. Entonces, participación en la asistencia, coloquen. La otra vez yo me confundí, les puse creo que desde la mañana. Entonces, lo ideal va a ser que en el horario de la clase coloquen su presencia. Y participen del foro y hagan sus tareas. Las personas que envían la tarea pero no colocan en el foro de asistencia de los días lunes, martes, ¿verdad? Miércoles, perdón. Tengo varios. Los días miércoles, que sería, a ver, segunda, tercera, cuarta. Tienen que colocar su asistencia en la cuarta, porque si no, no les vale la actividad. Entonces no ganan esos 5 puntos. También vamos a dejar de repente, no pudieron entregar a tiempo. Vamos a habilitarle lo que se llama una entrega tardía del trabajo, pero va a valer menos puntos para las personas que entregan de manera tardía. Entonces no es que van a perder ya todos los puntos, vamos a habilitarle y que ganen 3 puntos. Las personas que entregan en tiempo y hora, vamos a darle 5 puntos por las tareas. Entonces después vamos a revisar y vamos a dar la respuesta a lo que sería la tarea. Entonces, eh, creo que hasta cuándo tenían hasta hoy para entregar las tareas, ¿verdad? Sí, no, Rubia. No te escucho, Rubia. No sé si tú me conectaste. Es hasta hoy, profe. Bueno, entonces voy a ir revisando y después les coloco ahí lo que sería la respuesta. Ah, y hay una cosa que me olvidé no compartir con ustedes, que es esto. Nosotros tenemos que saber valorar y anoten, si pueden sacarle una foto acá. Hay una calificación A, B, C, D, 2, dice, que califica de acuerdo a lo que sería la edad del paciente. A sería age. A ver. Entonces, si el paciente tiene más de 60 o 65 años, ya vale un punto. Luego TA, que sería la B de Blue, de presión de sangre, que vale también un punto. Entonces, también tenemos, dice, la clínica, que sería la C. Clínica, entonces esa clínica depende. Si el paciente tiene una hemiparesia, va a valer 2 puntos. Pero si el paciente tiene una alteración del lenguaje, pero no puede hablar, no puede pronunciar bien, pero puede mover todo el cuerpo, vale un punto. Y las 2D. Una D de duración, de cuánto tiempo le está afectando. Si es mayor a 60 minutos, lógicamente que vale 2 puntos. Y la otra D sería de diabetes. Entonces, se les puede colocar a ustedes digamos, un estudio o un caso clínico y les coloca todos estos valores y les coloca, por decir, dislipidemia. Y te pregunta, ¿cuál sería, de acuerdo a la calificación, un execto? Y entonces yo no me acuerdo de qué duración era y le coloco duración como execto o dislipidemia. Entonces, atender y manejar esto. La calificación ABCD2 nos da, digamos, una valoración para entender que ese paciente, si tiene menos de 4 puntos, en un año solo tiene 1%, o sea, en 2 días, mejor dicho, perdón, solo tiene 1% de probabilidad de volver a sufrir ese accidente vascular tipo isquémico sería en este caso. Pero si tiene más de 5 puntos, a los 2 días ya tiene 8,1%, a los 7 días ya tiene 11,7% y
de aquí a 3 meses o 4 meses o 5 meses ya tiene más del 20% y puede llegar a ser un accidente hemorrágico, pasar de isquémico a hemorrágico. Entonces esto sería una valoración para determinar la urgencia. Acá nos dice de la valoración diagnóstica de la enfermedad vascular cerebral. Entonces, si ese paciente tiene muchos factores de riesgo, le hospitalizamos y le dejamos en observación. Después vamos a ver también la escala de Glasgow, que vamos a estar hablando de las alteraciones de la conciencia en la próxima clase. Entonces, muchas gracias por su participación. Espero que hayan aprendido Profe, algo. profe, ¿Sí? ¿qué sería VDX? Valoración diagnóstica. Gracias. Dale, está todo en abreviado, porque generalmente el médico ya escribe todo abreviado. Entonces hay algunos manuales que te escriben así. Valoración diagnóstica. De X siempre es diagnóstico. Así como QX que ustedes dicen. Y acá nosotros decimos QX. Que sería quirúrgico. Entonces todo eso. Esta clase yo primero voy a editar. Voy a tratar de juntar los 3 videos que tuvimos hasta ahora. Y después voy a alzar al YouTube. Y probablemente para mañana ya esté en la plataforma de ustedes para que puedan revisar nuevamente si quedaron con alguna duda para recordar esa parte. ¿Está bien? Muchas gracias por la participación. Para los nuevos, perdón, no me presenté, soy Fabio Fleitas. Soy docente de la Cátedra de Patología Médica 2. El año pasado también enseñaba fisiología, pero ya dejé fisiología, hoy me dio mucho dolor de cabeza. Entonces empezamos con patología médica. El tercer año cuesta bastante porque son muchas cosas y teníamos que tener una buena base. Como les había dicho, ustedes tenían que tener base en fisiología, tener base de anatomía, que eran las 2 cosas más importantes, e histología. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que, si no tengo esa buena base, tengo que repetir otra vez, tengo que volver a leer anatomía para buscar cómo se formaba el polígono de Willis, y tengo que volver a leer fisiología para entender qué es lo que hacía cada lóbulo, ¿verdad? Pero va a ser horizontal porque después tenemos fisiopatología, tenemos anatomía patológica, entonces son materias importantes que debemos reconocer y conocer bien para que el próximo año, cuando empecemos las prácticas, ustedes tengan una base súper adecuada, súper correcta, y en las prácticas sepan simplemente ya ir valorizando y tener como si fuera un protocolo de diagnóstico. Ustedes van a tener en su cabeza estos signos y síntomas probablemente sean de accidente vascular tipo isquémico. Viene el paciente junto a vos y te dice: doctor, yo estaba viendo mi novela y de repente a un lado de mi ojo no parecía que no veía nada. Y se resolvió en 1 minuto. Le hacemos la valoración, le hacemos el TAC a isquémico transitorio. Le decimos que cambie su hábito. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar, porque probablemente va a volver a tener ese tipo de accidente si es que no cambia o no se trata de alguna patología de base que tenga. Entonces va a depender mucho de ustedes, conociendo los conceptos, los signos y síntomas, reconocer las patologías y a partir del próximo año, viendo los fármacos, y a partir del quinto, saber manejar y tratar esas enfermedades. Pero depende mucho del afán que ponga cada uno. No importa acá que venga, por ejemplo, Farreras, Rothman o el equipo médico de Harrison de medicina interna, a explicarles, si ustedes no ponen ese empeño de su parte de estudiar, de hacer sus esquemas, hagan sus mapas conceptuales, sus cuadros sinópticos de cada uno, y vamos a ir aprendiendo. Entonces, dudas, al foro de dudas, y vamos a ir respondiendo. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Chao.